En esta serie de videos daremos un repaso a todos los estadios que albergaron partidos mundialistas, aclarando que el nombre y la capacidad de cada campo es la que tenían al momento de disputarse el certamen. Por otro lado, muchos de estos escenarios han sido demolidos, mientras que los que siguen en pie han sido remodelados, ampliando o disminuyendo su capacidad, según el caso, y también fueron modernizados. La primera edición, en Uruguay 1930, contó con 3 sedes, todas ubicadas en Montevideo, la capital del país anfitrión. Una de ellas fue el Estadio Centenario, que por aquel entonces contaba con una capacidad para 90.000 espectadores, en el que se disputaron 10 encuentros, 7 de la fase de grupos, 2 de semifinales y la gran final entre Argentina y Uruguay, que consagró campeones a los charrúas. Este recinto en la actualidad sigue existiendo, siendo propiedad de la Intendencia de Montevideo. Cabe aclarar que la FIFA tenía planeado que todos los partidos del certamen se disputaran en esta sede, construida para la ocasión, pero debido a las fuertes lluvias que azotaron a la capital uruguaya, su inauguración se demoró varios días y se tuvo que recurrir a otros 2 campos. Por un lado, el Estadio Gran Parque Central, que tenía un aforo para 20.000 espectadores, donde se jugaron 6 partidos de la fase inicial. Hoy en día pertenece al Club Nacional. Y por el otro, el Estadio Pocitos, con capacidad para 1.000 espectadores, donde se disputaron 2 partidos de la ronda inicial. En este campo, que hoy ya no existe, el francés Lucien Laurent anotó el primer gol de la historia de los mundiales. Tanto el Gran Parque Central como Pocitos albergaron simultáneamente los 2 primeros partidos de los mundiales, con los partidos de Francia contra México por el grupo 1 y Estados Unidos contra Bélgica por el grupo 4. En Italia 1934 se utilizaron 8 estadios, de los cuales solo 4 siguen en pie. Este mundial fue utilizado por el régimen fascista que gobernaba el país organizador como propaganda. Por ello veremos muchas referencias políticas hasta en el nombre de los estadios. En este torneo no hubo fase de grupos, sino rondas de eliminación directa, comenzando en octavos de final. Tampoco hubo un solo partido inaugural, ya que los 8 encuentros de la primera ronda se disputaron en el mismo día y en el mismo horario. Los estadios que albergaron los partidos de este mundial fueron el Estadio Nazionale, localizado en Roma con capacidad para 40.000 espectadores, donde se disputaron 3 partidos, incluida la final, en donde Italia se coronó campeona frente a Checoslovaquia. El Estadio del Litoriale, ubicado en Bologna, con aforo para 38.000 espectadores, en donde se jugaron 2 partidos, uno de octavos y uno de cuartos. Hoy en día se llama Estadio Renato Dallara y pertenece al Bologna Football Club. El Estadio San Siro, situado en Milán, con un aforo para 35.000 espectadores. Allí se jugaron 3 partidos, uno de octavos, uno de cuartos y uno de semis. En la actualidad sigue vigente y en él hacen de local el Inter y el Milan, siendo propiedad de la comuna de Milán. El estadio Giorgio Ascarelli, localizado en Nápoles, con una capacidad de 40.400 aficionados, construido para la ocasión, donde se disputaron 2 cotejos, uno de octavos y el encuentro por el tercer y cuarto puesto. Hoy también se encuentra desaparecido, fue destruido a causa de los bombardeos del ejército aliado durante la Segunda Guerra Mundial en 1942. El Estadio Giovanni Berta, ubicado en Florencia, con capacidad para 40.000 espectadores, donde se disputaron 3 partidos, uno de octavos, uno de cuartos y el cotejo de desempate de esta última ronda. Hoy en día se llama Estadio Comunale Artemio Franchi y es utilizado por la Fiorentina y le pertenece a la comuna de Florencia. El Estadio Luigi Ferraris, situado en Génova, con un lugar para 35.000 aficionados, donde tuvo lugar un solo encuentro de octavos de final, la victoria de España por 3-1 frente a Brasil. En la actualidad sigue existiendo bajo el mismo nombre y es utilizado por el Genoa y la Sampdoria, siendo propiedad de la comuna de Génova. El Estadio del Litorio, localizado en Trieste, construido para el certamen con un aforo para 25.000 espectadores, albergó un solo encuentro de octavos de final en la victoria de Checoslovaquia por 2-1 frente a Rumania. Hoy en día no sigue en pie. Por último, el Estadio Benito Mussolini, ubicado en Turín, construido para la ocasión, con capacidad para 40.000 aficionados. En él se disputaron 2 partidos, uno de octavos y el otro de cuartos de final. En la actualidad sigue existiendo, pero con el nombre de Estadio Olímpico Grande Torino, y le pertenece a la comuna de Turín.
Para la edición de Francia 1938 se utilizaron un total de 10 sedes. Este mundial tuvo formato de eliminación directa, comenzando desde octavos de final. Los campos que albergaron al certamen fueron el estadio Fort Carré, situado en Antibes, con aforo para 7.000 espectadores, donde se disputó un solo partido de cuartos de final, que fue la goleada de Suecia por 8-0 a Cuba. Hoy en día sigue existiendo, pero con una capacidad reducida a 4.000 aficionados y es utilizado por el FC Antibes, un club del fútbol amateur francés. El estadio Parc Lescure de Burdeos, construido especialmente para el certamen con aforo para 35.000 espectadores, albergó 3 cotejos del mundial, uno de cuartos y el desempate de esa misma ronda y el partido por el tercer lugar. En la actualidad se llama Stade Jacques Chaban-Delmas y hasta 2015 fue sede del Club Burdeos, y en la actualidad alberga los partidos del Union Bordeaux-Biglis de la Liga Francesa de Rugby, siendo propiedad de la ciudad. El estadio de la Cave Verte de El Havre, con capacidad para 3.000 aficionados, donde se disputó un solo encuentro por los octavos de final, que fue la victoria de Checoslovaquia por 3-0 a Países Bajos en tiempo suplementario. Hoy en día sigue existiendo, pero bajo el nombre de Stade Charles Argentin, siendo propiedad de la ciudad. El estadio de la Mainau de Estrasburgo, con aforo para 29.000 espectadores, que albergó un solo partido del Mundial, la victoria de Brasil por 6-5 frente a Polonia, en tiempo suplementario por los octavos de final. En la actualidad es utilizado por el Racing Club de Estrasburgo de primera división del fútbol francés y le pertenece a la ciudad. El estadio Victor Bouquier de Lille, con capacidad para 15.000 espectadores, donde se jugó un solo encuentro del certamen, la victoria de Hungría por 2-0 sobre Suiza por los cuartos de final. Hoy en día no existe más, fue demolido a principios de los años 70. El estadio Velódromo de Marsella, construido para la ocasión con aforo para 60.000 aficionados, albergó 2 partidos, uno de octavos de final y el otro de semifinales. En la actualidad sigue en pie, siendo utilizado por el Olympique de Marsella de la primera división del fútbol francés, como así también por la selección francesa de rugby, y le pertenece a la ciudad. El estadio Velódromo Municipal de Reims, con capacidad para 9.000 espectadores, donde se jugó un solo partido del Mundial, que fue la victoria de Hungría por 6-0 frente a las Indias Orientales Neerlandesas, la actual Indonesia, por los octavos de final. Hoy en día se llama Stade Auguste Delaune y es utilizado por el Stade de Reims de la Ligue 1, pudiendo albergar hasta 22.600 aficionados, siendo propiedad de la municipalidad de Reims. El estadio Chaput de Toulouse, con un aforo para 22.000 espectadores, fue sede de 2 cotejos, uno de octavos de final y el desempate de esta misma ronda. En la actualidad se llama Stade de Toulouse, siendo utilizado por el Toulouse FC y el Stade Toulousien del top 14 del rugby francés. Cabe aclarar que le pertenece a la ciudad. Los 2 últimos campos son de la ciudad de París. En primer lugar, el estadio Parc des Princes, que traducido significa Parque de los Príncipes, con capacidad para 49.500 aficionados, donde se disputaron 3 encuentros, uno de octavos de final, el partido de desempate de octavos y un cotejo de semifinales. Hoy en día funciona como un campo de fútbol y rugby, donde juega de local el Paris Saint-Germain. Y el otro recinto de la capital francesa fue el Estadio Olympique de Colombes, con aforo para 45.124 espectadores, que albergó 3 partidos, uno de octavos de final, uno de cuartos y la gran final, donde Italia se coronó campeona al vencer a Hungría por 4-2. En la actualidad es un estadio multiuso, con una capacidad para 12.000 personas y se llama Stade Olympique Yves Dumanoir. Los 2 campos parisinos le pertenecen a la ciudad. El Mundial de Brasil 1950 contó con 6 sedes. El estadio Ilha do Retiro de Recife, con aforo para 60.000 espectadores. En él se disputó un solo partido de la primera fase, en donde por el grupo 2 Chile le ganó 5-2 a Estados Unidos. En la actualidad sigue existiendo y es propiedad del Sport Club do Recife. El estadio Pacaembu de San Pablo, con capacidad para 45.000 aficionados, que albergó 6 encuentros, 3 de la fase de grupos y 3 de la ronda final. Recordando que en este certamen no hubo una final, sino que el torneo se definió en un cuadrangular final. Hoy en día sigue en pie y su nombre completo es Estadio Municipal Paulo Machado de Carvalho y es utilizado eventualmente por el Club Santos y le pertenece a la prefectura de San Pablo.
El Estadio Independencia de Belo Horizonte, construido especialmente para el certamen, con aforo para 25.000 espectadores, donde se disputaron 3 partidos de la fase de grupos. En la actualidad sigue en pie y su nombre completo es Estadio Raimundo Sampaio y es propiedad del América Futebol Club. El Estadio Durival de Brito e Silva de Curitiba, con capacidad para 12.000 aficionados, que albergó 2 encuentros de la ronda inicial, en la actualidad sigue existiendo y es propiedad del Paraná Clube. El Estadio Eucaliptos de Porto Alegre, con aforo para 7.000 espectadores, en donde se disputaron 2 partidos de la fase de grupos. Hoy en día no sigue en pie ya que fue demolido en febrero de 2012. Y por último tenemos al más importante, el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, construido para la ocasión, con una capacidad de casi 183.000 aficionados, constituyéndose en ese momento en el recinto con más aforo del mundo. El gobierno brasileño planteó una obra de tal magnitud para demostrar el potencial económico de Brasil a nivel internacional. En este campo se disputaron 8 partidos, 5 de la fase de grupos y 3 del cuadrangular final, albergando el encuentro inaugural, victoria del combinado local por 4-0 frente a México por el grupo 1 y también el cotejo que consagró campeón al seleccionado de Uruguay, que venció contra todo pronóstico a los carioca por 2-1, dándole vida al conocidísimo Maracanazo. Hoy en día sigue en pie y puede albergar hasta 84.000 personas y es utilizado por los clubes Flamengo y Fluminense y por el seleccionado de fútbol de Brasil. Su dueño es el estado de Río de Janeiro. El Mundial de Suiza 1954 contó con 6 sedes. El Wankdorf Stadium de Berna, con aforo para 64.600 espectadores, que albergó 5 encuentros, 3 de la fase de grupos, 1 de cuartos de final, que fue el encuentro que Hungría le ganó a Brasil por 4-2, denominado como la Batalla de Berna, por el juego brusco empleado por ambos equipos, y también fue sede de la final que Alemania Federal inesperadamente le ganó por 3-2 a Hungría, llamada como el Milagro de Berna. En la actualidad este recinto no existe más, ya que fue demolido en 2001. El Saint Jacob Stadium de Basilea, construido para la ocasión con capacidad para 54.800 aficionados, donde se jugaron 6 partidos, 4 de la fase de grupos y 2 de cuartos de final. Hoy en día sigue en pie y en él hacen de local el Basel y la selección de fútbol de Suiza, siendo propiedad de la cooperativa del estadio Saint Jacob Park. El Estadio Olympique de la Pontaise de Lausana, con aforo para 50.300 espectadores, que albergó 5 encuentros, 3 de la fase de grupos, 1 de cuartos de final, que fue el partido con más goles en la historia de los mundiales, la victoria de Austria por 7-5 frente a Suiza, y también fue sede de una de las semifinales. En la actualidad sigue existiendo y es sede del club de fútbol FC Lausanne Sport, como así también de varios certámenes internacionales de atletismo. El estadio de Charmilles de Ginebra, con capacidad para 35.997 aficionados, donde se jugaron 4 encuentros, 3 de la fase de grupos y 1 de cuartos de final. Hoy en día no sigue en pie, ya que fue demolido en diciembre de 2007. El estadio di Cornaredo de Lugano, construido para la ocasión con aforo para 35.800 espectadores, que albergó un solo partido de la fase de grupos. En la actualidad es un estadio multiuso donde hace de local el club de fútbol FC Lugano y es propiedad de la comuna de Lugano. El Hartturm Stadium de Zúrich, con capacidad para 34.800 aficionados, en donde se disputaron 5 partidos, 4 de la fase de grupos, incluido el cotejo que Hungría le ganó por 9-0 a Corea del Sur, una de las 3 mayores goleadas de la historia de los mundiales, y también fue sede de un encuentro de cuartos de final. Hoy en día no existe más, ya que fue demolido en septiembre de 2007. Por último, cabe resaltar que en este mundial no se contó con un solo partido inaugural, sino que 4 encuentros a la vez le dieron inicio al certamen.